Génesis capítulo 6, versos 1 al 7. Amén. Dice la Biblia: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Que el Señor nos bendiga en el día de hoy con su palabra, mis queridos. ¿Saben? Una cosa que es importante destacar es que desde hace un tiempo para acá, la iglesia o nosotros como comunidad de fe venimos experimentando algo muy significativo, que es el crecimiento. Y una de las cosas que hay que determinar es que el crecimiento de la iglesia no nos genera otra cosa sino la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, donde Dios está, y cuando Dios está en un lugar, Dios comienza a provocar ese crecimiento, el cual usted y yo tenemos que ser de alguna forma o manera hábiles para entender lo que Dios está haciendo. Aleluya. Los crecimientos es parte de una sazón y de un tiempo de Dios. Dios no habita en el tiempo. El tiempo no existe desde el punto de vista cronológico, sino que Dios actúa en una ocasión específica, y a eso, cuando Dios actúa, nosotros le llamamos kairos. O sea, Dios actúa en un momento específico y especial para nosotros tener una orientación y tener un punto definido en algo que Dios ha hecho. Y saben una cosa, Dios quiere hacer cosas con cada uno de los que estamos acá. Cuando hablamos de esto, es importante destacar, mis queridos, que nosotros nos tenemos que primeramente enfocar. La iglesia tiene que enfocarse para no perder la perspectiva en la cual Dios la ha metido. Quien genera crecimiento y quien mete crecimiento en la iglesia no es el método, repito, es Dios. Y cuando ¿dónde Dios habita? Dios habita en la adoración de su pueblo. Cuando un pueblo sabe adorar a Dios, aleluya, Dios se manifiesta. Sus enemigos huyen, aleluya, y su presencia se derrama en el lugar con una situación súper espectacular. Ahora alguien que diga amén, aleluya, en este lugar. Pero queremos en el día de hoy hacer una conexión del tema y del texto de lo que estamos hablando en este día. Un principio y una regla homilética con la finalidad de ser muy puntuales y efectivos, enfocados en la gestión. Nosotros comenzamos a hablar acerca de enfoque. Es importante que nosotros podamos decir que esto se puede definir, mis queridos, en estar decididos a alcanzar un logro sin distracción. Nosotros tenemos muchos eventos, nosotros tenemos muchos ejemplos bíblicos y contemporáneos de lo importante de lo que es un enfoque. Cuando una iglesia, una persona está enfocada, es porque, por ejemplo, si enfocamos a un líder, lo enfocamos en 3 principios que la iglesia CCI ha entendido que tienen que existir. El primero de ese enfoque, mis queridos, es que tiene que tener sentido de presencia, sentido, mis queridos, de lo que es identidad. Cuando usted define la identidad, usted se convierte en un generador de ese crecimiento, el cual es cualitativo y cuantitativo en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque sabes que estás enfocado en algo que Dios quiere. La Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer en nuestra vida. Dios quiere que la iglesia crezca. Dios quiere que tú crezcas. Aleluya. Por ende, es importante que hoy yo me enfoque en algo. No puedo ser una persona sin crecimiento. Tengo que entender que Dios quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento.
arrepentimiento. Y eso genera crecimiento. ¿Habrá alguien en esta iglesia que diga amén en el día de hoy? Traspolando este concepto a nuestro ambiente, se requieren de algunas cosas que es importante que las puedas anotar en el día de hoy en tu vida. Primeramente, tienes que revestirte de tenacidad. Tienes que ser una persona tenaz para que ese crecimiento se pueda maximizar a la medida que tu gestión se manifieste. En segundo lugar, usted tiene que tener precisión, ser preciso en lo que estamos haciendo. Tercera cosa, que entre nosotros podamos tener un respeto no solamente al significado de esa palabra, sino a la admiración de lo que usted y yo hacemos y somos capaces de hacer. Finalmente, de estos 4 principios que estamos leyendo, mis queridos, la iglesia debe tener esa efectividad, el respeto y la efectividad. Hemos sido llamados a ser efectivos y esa efectividad nos permite a nosotros de alguna forma o manera tener tenacidad, precisión, respeto y efectividad, ya que la iglesia está considerada un cuerpo. No puedes perder esa perspectiva, no puedes perder esa noción. Entender de que la iglesia es un cuerpo. Y si la iglesia es un cuerpo, usted y yo, ¿qué somos? Somos miembros de ese cuerpo. Y esos miembros de ese cuerpo, mis queridos, meten en función una cantidad al mismo tiempo de miembros. Que si no hay tenacidad, hay choque. Que si no hay, mis queridos, precisión, hay traumatismos. Es decir, que como miembro del cuerpo de Jesucristo, necesito tener una conexión con el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es el que me revela y me somete al señorío de Jesucristo. Ahora alguien que diga amén en este día. ¿Qué significa eso? Que en el crecimiento actúa el Espíritu, pero actúa la fe también. En mi vida habrá fe, aleluya. A la medida no solamente de creer en alguien que es capaz de existir, sino que es capaz de hacer cualquier cosa, en cualquier situación en la que te puedas encontrar. Eso es una fe, es una composición, de una gestión, mi querido, realmente enfocada. Si hay algo que no debemos perder en estos tiempos, es que Dios está trayendo a muchos miembros a enfocarse como cuerpo, reconociendo que la cabeza que nutre el resto del cuerpo es Jesucristo, aleluya. Habrá alguien que diga amén. Por eso mañana a las 6 de la mañana estaremos en este lugar clamando y teniendo pasión por su presencia con la finalidad, aleluya, de que Él pueda nutrirnos a nosotros. Díganme amén a eso. Aleluya. Mis queridos, cuando nosotros hablamos de enfoque en el campo de acción en el cual estamos alineados, el campo de acción que está delineado en CCI, nos podemos imaginar en cualquier momento que trabajamos con círculos concéntricos. Y cuando comenzamos a determinar que el crecimiento ya se le delineó un campo de acción, no me puedo saltar. Porque si lo salto, jamás he visto, mis queridos, una oreja masticando unos alimentos. Jamás he visto una mano respirando. Y cada vez que yo respeto el campo de acción delineado, eso va a maximizar la efectividad. Dios quiere, aleluya, que nosotros lo hagamos. Y lo más espectacular de todo esto es que usted fue diseñado, aleluya, de una forma y de una manera para un alto rendimiento. Amén, alguien que diga amén. Yo sé que quizás en el día de hoy va a quedar muchas cosas en el aire, en la mente suya, pero usted las puede digerir en esta noche y las puede sencillamente trasladar a un mundo espiritual y alinearse a ellas diciendo: Señor, no logro entender lo que tienes conmigo, pero sí logro ver, aleluya, por la fe lo que tú vas a hacer. Aleluya. Oiga, cada vez que hay un crecimiento, una de las cosas que van a ver es que explota. Hoy me puse a pensar, ¿tú te imaginas que nosotros podamos de alguna forma o manera tener al mismo tiempo 500 niños en esta iglesia? ¿Cómo los controlaríamos? ¿Cómo nosotros comenzamos de alguna forma o manera a ponerlos en el lugar que tienen que estar puestos? El crecimiento no es que genera problemas, de ninguna manera, pero sí genera algunas cosas las cuales tenemos que atender. En el crecimiento que la iglesia
Bendito sea el Señor que nos envíe ese crecimiento, aleluya. Y cuando se presentó, no un problema, ¿sabe por qué? Porque hay una cosa que es necesidad y una cosa que es problema. Y en esta situación, cuando se manifiesta una necesidad, siempre habrán tres tipos de personas. No sé cuál vas a elegir en el día de hoy tú ser de esos tres tipos de personas. Pero por ejemplo, a mi equipo, yo quisiera que sea una de las personas, aleluya, que pueda estar ejerciendo un equilibrio para resolver una situación. La gente se comenzó a quejar y comenzaron en el crecimiento aquel que estaban experimentando. Ellos comenzaron de alguna forma a decir: hello, hay una necesidad. Las mujeres viudas, las mujeres griegas se están quedando sin alimento y hay quizás una preferencia por las hebreas. Yo no veo eso como un problema, yo veo eso como una necesidad. La gente que no tiene mentalidad, aleluya, de liderazgo, siempre va a ver las situaciones como un problema. ¿Sabe por qué? Porque no tienen mentalidad de resolver, porque no tienen mentalidad de actuar, porque no tienen mentalidad de ingresar o meterse en el campo de acción delineado. Y esta gente comenzó a ver una necesidad. Pero déjame decirte algo, en el crecimiento en el cual nosotros estamos en el día de hoy, que no significa solamente algo cuantitativo, sino que algo cualitativo también. ¿Qué significa eso? Que vamos a ver multitudes de personas cada día más, como lo estamos experimentando en Tomadera. Pero ¿sabes algo? Vamos a comenzar a tener experiencias y a subir niveles que me van a exigir una serie de situaciones y de cosas que incluso los líderes nos vamos a sentir en un momento dado quizás necesitados. Pero no vamos a recurrir, mis queridos, a la murmuración, porque la murmuración pone en riesgo siempre cualquier proyecto que Dios pueda tener. La murmuración es algo, mis queridos, que no viene y no procede del Espíritu Santo de Dios. La murmuración es algo que el enemigo va a tratar de poner con la finalidad de distorsionar o distraer el crecimiento. Atención, liderazgo. Es importante que te enfoques en el día de hoy en lo que Dios te quiere. No en la murmuración de la griega, sino en el crecimiento, aleluya, del Espíritu y en lo que Dios puede hacer con la gente para que eso se pueda resolver. Ahora alguien te dígame, tú estás metido en la agenda de Dios. Tienes una necesidad en el día de hoy, te tengo una buena noticia. Dios está aquí para resolverte. ¿Y sabes cómo lo va a hacer? No lo va a hacer de una forma abstracta, porque es un Dios vivo, es un Dios que está vivo, un Dios que nos habla, es un Dios que nos puede acolijar en momentos de soledad y necesidad, en el momento de la tristeza Él nos puede levantar. Ay, dígame. Es un Dios real, tangible, verdadero, a un Dios que le veo en medio de la necesidad, a un Dios de fe que en medio de una crisis como la que vive esta nación nos va a permitir levantar los edificios que necesitamos levantar en el nombre del Señor. Dios nos va a permitir, aleluya, copar toda la ciudad con todas las rutas de la esperanza para que nuestros hermanos que no tienen movilidad vehicular puedan llegar a ese lugar y ser bendecidos y puedan venir a adorar el nombre del Señor. Esas son las dudas que vamos a tener. Habrá alguien que diga amén. Aleluya. Oiga, qué interesante esta experiencia. Esta palabra que estamos viendo en este lugar. La Biblia dice entonces que cuando comenzaron a ver los 12, la autoridad de la iglesia, oiga, la autoridad de la iglesia ve la necesidad. Quizás aquellos miraron que era un problema. Quizás desde afuera la gente pueda tener una observación, una percepción distinta a la que nosotros tenemos, pero cuando estamos adentro de la situación, aleluya, nosotros siempre miraremos una puerta de salida para una respuesta inmediata. Los discípulos, los apóstoles, se levantan y comienzan a decir, aleluya, que es importante. Oiga, fíjate, cuando esto sucede, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Líderes de CCI que estamos en este lugar, la respuesta tiene que ser inmediata. No podemos seguir pensando en el mañana. No podemos de ninguna forma esperar que alguien resuelva. Pero atención, el primer punto que te traje en el día de hoy, que no puedes perder de perspectiva para maximizar la efectividad en la cual estás y para que no provoques sencillamente distorsiones en el cuerpo, tienes que enfocarte siempre. Ellos buscaron una respuesta inmediata,
pero sin ellos salirse del lugar donde ellos estaban. Ellos dijeron, un momento, nosotros vamos a resolver desde la perspectiva de autoridad. ¿Y qué fue lo que hicieron? Uno de los 3 principios que hemos enseñado en liderazgo en esta iglesia: delegaron. La iglesia tiene que aprender a delegar. La sociedad de la iglesia, tales como jóvenes, juniors, las parejas y todas las que existan, tienen que aprender a delegar, mis queridos. La maximización de la efectividad está en delegar. Un pastor tiene que aprender a delegar. Un ministerio de crecimiento en la iglesia jamás podrá alcanzar miles de personas cuando tiene un equipo de trabajo súper y multidisciplinario capaz de resolver y hacer todo lo que sea. Cuando el líder se ahoga en ese lugar solamente él haciendo las cosas. No, Pedro se paró como pastor de la iglesia y primero hay que responder de una forma inmediata. Pero ¿sabes una cosa? Cuando, por ejemplo, déjame archivar esto en tu memoria desde una perspectiva del orden que el Dios de los cielos aprecia. Fíjate, en cierta ocasión, aunque esto va a ser editado antes de salir a las redes sociales, en cierta ocasión se hizo una buena actividad en la iglesia. Creo que fue el departamento de crecimiento que lo hizo. Pero lo hizo en la puerta de salida de la iglesia. La puerta de la iglesia de salida no es para que usted transporte el mundo a la iglesia. ¿Cómo es eso? Que usted no puede traer la mentalidad de buhonero a la iglesia y hacerlo en cualquier rincón de la iglesia. Para eso está aquí un anexo que se hizo con todos los power para que celebremos y festejemos en ese lugar. ¿Qué es lo que quiero poner en perspectiva a mi iglesia en el día de hoy? No un miembro, sino un equipo de trabajo. Que todas las cosas que nosotros tengamos que hacer, las vamos a hacer con un criterio llamado excelencia. Aleluya. La vamos a hacer con una perspectiva, mis queridos, que todo está establecido en un orden de función. Por ejemplo, aquí tenemos una cesta de servicio social, mis queridos, y todas las semanas estamos pidiendo, trae 1 kilo de algo, o trae 2 kilos, o 3 kilos de algo. ¿Sabe para qué? Para nosotros responder de una forma inmediata a las personas que necesitan, dentro y fuera de la iglesia. Pero el hecho de que eso esté, no quiere decir que yo voy a pisotear al Ministerio de Servicio Social. No, el canal son ellos. Reacciones inmediatas en la comunicación. Y eso maximizará la efectividad de la iglesia. A muchos de nosotros, dice el capítulo 12 del libro de Hebreo, no nos gusta la disciplina, pero ya genera frutos a largo tiempo. Aleluya. Seremos una iglesia, mis queridos, como la que Dios quiere, no como la que nosotros idealizamos. Una iglesia que tiene un manual, aleluya, de procedimiento, pero que tiene un Dios de poder y de gracia. Ahora alguien que diga en este día. Pedro se levanta y dice, ¿saben qué? Ustedes tienen que tomar las decisiones súper espectaculares. Pero me encanta poderosamente porque menciona el grupo de los 12, el equipo de los 12. ¿Saben qué significa eso? Haciéndole una alusión a los hebreos del Antiguo Testamento, a las 12 tribus de Israel. Y esas 12 tribus de Israel, que en una ocasión fueron atacadas por 7 naciones distintas, en medio de esa guerra, de esas 7 naciones que le atacaron, Dios les pudo dar la victoria. Ahora Dios cambió el panorama a través del Espíritu Santo. Lo que antes te causó problemas, ahora lo integro para que sea una solución. En la iglesia te puedes integrar. En la iglesia el crecimiento te provoca integración e integridad. Aleluya. Oh, mi alma ha dado el nombre del Señor. Así que más nunca te quedes mirando qué es lo que ellos hacen, sino qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que podemos hacer en el nombre de Jesucristo de Nazaret? Seremos una iglesia de multitudes. Aleluya. Recientemente se me acercó alguien que me ha escuchado en la iglesia que yo voy por los 1500 para cerrar este año. Thank you very much. Muchísimas gracias por tu entusiasmo. Yo voy por 1500. Aleluya. Y que esta persona me decía, pastor, tú te has imaginado una santa cena de 1500. Y el presidente de los diáconos de esta iglesia creo que está conectado a la realidad de lo que estamos nosotros viendo y está tomando previsiones para eso. Nos dijo, necesitamos 4000 copas. Necesitamos buscar 4000 copas para servir la Santa Cena del Señor.
Hermano, cuando hablamos de crecimiento, no es una situación de idealizar, sino una cuestión de activar tu fe y mirar, venir sobre eso. Eso es estar enfocado. No hagas lo que no se te llamó a hacer y donde no eres efectivo. Ocúpate de lo que eres realmente, mis queridos, a hacer en la iglesia y en la iglesia del Señor. Judíos y griegos juntos sirviendo al Señor. Esto determina que el Espíritu Santo en el crecimiento provoca una integración y no división. Yo no creo en esos cristianos, mis queridos, y esto se lo digo por redes sociales a todos ellos y a la iglesia. Yo no creo en esos que explotan de una religión y dicen, ya yo no voy más a la iglesia porque Dios me tiene ocupado en mi casa, porque Dios me dejó arrestado en mi casa orando y ayunando. No es tiempo para eso, es tiempo para integrarse. Diga conmigo, me tengo que integrar. Aleluya. Para reaccionar frente al crecimiento que no produce caos, mis queridos. Necesitamos líderes con las próximas características. Necesito que los líderes de esta iglesia en el día de hoy, que están arropados por el Espíritu Santo, habrá alguien como eso en el día de hoy. Habrá alguien que puede sentir que el fuego de Dios está sobre usted en este día. Habrá alguien que está diciendo, el próximo martes no vengo solo, mañana miércoles, ¿verdad, José Gabriel? No vendré solo a este lugar. Yo vendré a clamar a Dios porque mejor es 2 que 1. Habrá alguien que diga amén. Por eso que en la Biblia hebrea, la palabra soltería no existe. No existe. En hebreo no existe ser soltero. Ser soltero en hebreo, en el ámbito semítico, es una maldición. Por eso Cristo para ellos era un maldito. Pero en Cristo hay una excepción regla. Oye, la primera cosa que quiero decirte es que tienes que afinar tu vida moral para tener buen testimonio. En la iglesia del crecimiento, la gente que tiene buen testimonio son participantes y protagonistas. Necesitamos cada día esta dinámica. En segundo lugar, tenemos que ser personas llenas del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo se mantiene una llenura? Según Efesios, Pablo también dice, mis queridos, lo siguiente: cantando himnos, salmos, hablando entre nosotros cosas súper espectaculares, aleluya, que cada vez que te bendiga te puedo decir, te puedo exhortar con el capítulo 11, 38 del libro de Mateo. Si estás cargado y trabajado, no importa, ven a Cristo, Él te hará descansar. Mateo también dice, aleluya, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y Él te hará descansar. Tu boca está hablando de lo que tu corazón está lleno. Por eso necesitamos líderes temperamentados en el espíritu. En tercer lugar, necesitamos gente de sabiduría y de influencia. Gente que sepa actuar en el momento preciso, en el momento normal, mis queridos. Ya no estamos nosotros para niñerías ni pequeñeces. Somos gente de influencia. Gente que cuando comenzamos a hacer algo y nos estamos equipando, y cuando CCI termine de despertar, esta nación va a temblar en el nombre de Jesús. Esta nación va a temblar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántas cosas necesitamos? Líderes en comunión. Gente que sepa estar y tener una relación profunda con Dios. Gente que sepa y aprenda a escuchar la voz de Dios. Dios nunca, aleluya, te dará una piedra cuando le pides un pan. Es decir, que tú puedas escuchar a ese Dios que es súper espectacular para bendecirnos. Quinto, tienes que ser una persona sumergida en la palabra de Dios. Una persona que aprenda a estar bajo esa cobertura. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la roca. Es como un espejo que me hace mirar. La palabra de Dios es como esa espada que penetra lo profundo de nuestros corazones. En sexto lugar, que necesitamos al equipo de liderazgo ser gente fiel, ser gente de una fe inquebrantable. Ayer le enseñaba a algunos discípulos de la iglesia que la fe es algo súper espectacular.
Y cuando tenemos fe es porque estamos seguros de que Él nos va a responder y que Él no nos va a decepcionar. Y en último lugar, necesitamos gente comprometidas, que a pesar de cualquier tormenta no vamos a ser conmovidos. Esas características nos permiten a nosotros estar enfocados en ese súper espectacular crecimiento de la Biblia que nos habla, un crecimiento bíblico de la iglesia, no con manipulaciones. Oiga, estamos en un tiempo donde alguien me comentaba y me decía: Pastor Manny, estoy preocupado por lo que estoy viendo en mi ciudad. Voy a un supermercado y no hay nada. Voy a un segundo supermercado y no hay nada. Estoy preocupado. Y yo le digo: la verdad, yo también, pero con la certeza y la fe de que Dios nos va a sacar de eso. Y que de eso nosotros, mis queridos, tiraremos una buena lección. Aleluya. No seremos el primer país, en todo caso, en pasar por una crisis como la que estamos viviendo. Déjame culminar en esta noche con el verso 7 de tu Biblia. La Biblia dice que en aquellos tiempos crecía la palabra. La palabra crecía. ¿Saben? Hablamos de acuerdo a la cultura y de acuerdo a la familia en la cual nos encontramos. Dependiendo de dónde vivas. Hace muchos años leí un libro de John Maxwell. En su primer libro que puso en mis manos el Señor, él dijo esto: dime qué libros lees y con qué personas te juntas, y te diré dónde vas a estar en los próximos 5 años. Cuando dice allí, y crecía la palabra del Señor, tenemos que buscar un significado. Ya nuestro lenguaje no puede ser más el mismo. Ya nuestros temas de conversación no pueden ser los mismos de antes. Las personas que no tienen contenido se irán fácilmente a la murmuración porque no tienen de qué hablar. Y yo saqué una reflexión de esto que dice: crecía la palabra de Dios se refiere a que el lenguaje profundo de temas de expansión que desafían nuestras capacidades e intelectos se van a reformatear nuestras vidas, se van a nacer de nuevo, se van a cambiar la mentalidad de imposibilidad a una mentalidad en Cristo de que todo lo podemos. Se llama, mis queridos, hoy nuestro hermano Raúl, que ha estado en esta iglesia por los últimos, creo que 2 o 3 meses, mis queridos, recordaba una expresión nuestra desde hace muchos, 4 o 5 años atrás. Y eso me hizo pensar de que hay palabras, expresiones que van a transformar el destino de tu vida. Cuando dice que la Biblia crecía la palabra, es que ya tus expectativas no son las mismas de antes. Es que de ahora en adelante aún tu vocabulario va a parecerse tanto al de Jesucristo que incisivamente alguien te puede confundir con Él y te dice: wow, tú eres uno de ellos por la forma que hablas. ¡Qué hermoso! Cuando las academias, cuando los medios nos están diciendo que hay una carencia de liderazgo, creo que estoy en otro mundo, porque cuando miro en esta iglesia estoy viendo a líderes súper espectaculares entrar en función y transformar a un mundo en el cual nosotros, aleluya, estamos desahuciados de vivir. Cuando dice que la Biblia, que la palabra de Dios crecía, es que ya tus temas no van a ser los mismos que antes, sino que ahora adelante estás mirando cómo construyes un mundo distinto en el cual tú y yo hemos vivido. Y la palabra no crecía sencillamente porque aumentaba, sino porque
como se interiorizaba la palabra, la gente de una forma súbita era transformada. No eran estos los hombres que no tenían ni letra y mira cómo hablan. Quiero decirte, si hay algo a lo cual Dios te ha llamado a través de esta reflexión en esta noche, mis queridos, es que Dios quiere sencillamente una integración al servicio y al desarrollo del reino de Dios. Cuando dice que se multiplicaban los discípulos, yo estoy mirando a la gente multiplicarse en la iglesia. Y no multiplicarse en números, sino en función. Se llama eso crecimiento holístico, que la gente crece por dentro de una forma cualitativa y que eso provoca una multiplicación numérica, que es la forma cuantitativa, mis queridos. Es posible que en el día de hoy hayas venido a este lugar con una super necesidad y te sientes como que un poquito nervioso, preocupado por lo que está sucediendo a tu alrededor. No era ese el mundo de Pedro y de los 12. Frente a esa necesidad, Pedro dice: no es justo que nosotros nos ocupemos de servir las mesas. Para eso está la gente de servicio. Para eso están los 7 que ustedes van a elegir. 7 es un número perfecto. Nunca Dios pondrá a alguien en un servicio sabiendo que no tiene capacidad. Si estás desempeñando algún servicio en tu comunidad de fe, es porque Dios sabe que eres perfecto para ello. Los 12 dijeron: es necesario que nosotros estemos enfocados. Yo soy propietario de un Ford Focus. Focus en inglés traduce al español enfocado. Es el único auto en el mundo que fue diseñado para, después de la Fórmula 1, tener la competencia en el mismo circuito de ellos. Porque fue un carro de ingeniería diseñado de una forma tan focalizada para ese tipo de eventos, en su forma aerodinámica, rendimiento y maximización, que allí no compiten otro tipo de carro, y le hicieron honor con el nombre Focus. Yo quiero decir que en el día de hoy, si hay algo que Dios quiere hacer, es provocar un crecimiento. Pero si hay algo que Dios te está diciendo en el día de hoy que tengas, es que no pierdas tu enfoque. Naciste en esta tierra para ejecutar el propósito del cielo. La próxima vez que te encuentres a alguien que no tenga a Jesucristo, le pudieras decir lo siguiente: ¿sabías que viniste a este mundo a cumplir un propósito de parte de Dios? Todo el mundo te va a decir que no. Y es una gran ocasión para ofrecerle el punto de partida, que es el regalo de la vida eterna. Desconozco tu necesidad en el día de hoy, pero desde hace un tiempo para acá utilizo una expresión para mi vida. Estoy convencido que vine a la tierra a resolver. Vine a la tierra a resolver. No vine a otra cosa. Y si hay alguien esta noche que tiene el mismo criterio que el mío, es un momento para consagrarnos en el enfoque que Dios nos ha dado. Amén. Venga, ¿verdad?